Ok. Como en la clase anterior, nosotros ya habíamos visto algunos de los tipos de adverbios. El día de hoy nosotros vamos a aprender sobre los adverbios de manera. Vamos a ver cómo se utilizan los adverbios de manera. Ok, the adverbs of manner. Pay attention, please. Ok. Dentro de los adverbios que nosotros ya habíamos visto, ¿verdad? Vamos a recordarlos brevemente. Habíamos visto que tenemos 5 tipos de adverbios. Los adverbios de grado, de frecuencia, de manera, de lugar y de tiempo. ¿Qué serían qué? The grade, the frequency, manner, place and time. En esta clase dice vamos a aprender cómo usar los adverbios de manera, the adverbs of manner. Los adverbios de manera son palabras invariables, nos dice, que modifican a los No se verbos. ve nada todavía, Licen. No se puede visualizar. No, Sí, sí, se puede ver. ¿Se puede visualizar o aún no? Sí, ahí sí se ve. Sí, se puede ver. Ya, ok, listo, entonces continuemos. Como les mencionaba, que lo que habíamos visto en la clase anterior eran cuáles son los tipos de adverbios, entre los cuales ya habíamos aprendido sobre los adverbs of grade, of frequency, manner, place, and time. In this class, we are going to learn about the adverbs of manner. En esta clase nosotros vamos a aprender sobre los adverbios de manera. ¿Qué nos dice? Que los adverbios de manera son palabras invariables que modifican a los verbos, adjetivos y a otros adverbios. ¿Ok? ¿Qué nos indican de qué manera ocurre o se desarrolla una acción? Manera nos dice, ¿ok? Como por ejemplo, aquí tenemos 2 ejemplos que nos dice Donald usually, aquí ya está utilizando incluso un adverbio de frecuencia. Eats, ¿ya? Quickly, cuando nosotros hablamos de adverbios de manera, son las palabras, podríamos decir, los que en español nosotros podríamos decir rápidamente, nuevamente, mágicamente, terroríficamente, ¿ya? Prácticamente una terminación de mente, ¿ok? Entonces eso vamos a ver que son los adverbios de manera. Pero también hay ciertos adverbios, podríamos decirlos que no cambian en su forma y tenemos que ver algunas reglas para ver cómo se componen estos adverbios de manera, ¿ok? Les mencionaba como, por ejemplo, Donald usually eat quickly, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Donald normalmente come deprisa, ¿verdad? Normalmente, quickly. O cuando yo a ustedes les sé decir, está trabajando algunos ejercicios y le digo, quickly, rápidamente o muévase, ¿ok? Entonces, como usted podrá observar, a estos adverbios de manera nos sirven para expresar o para indicar de qué manera se está realizando la actividad o la acción. Rápidamente, suavemente, cuidadosamente, ¿ok? Para ello ya vamos a ver un listado de ciertos adverbios de manera, pero quiero que entienda cómo se los utiliza. En el inglés usted ya sabe que primero utilizamos un sujeto, incluso también podemos hacer uso, como usted puede ver aquí, de un adverbio de frecuencia, el verbo. O simplemente usted podría decir, Donald come normalmente o rápidamente, que también tiene algunos significados, ¿ok? ¿Qué nos dice el siguiente? She sings very badly. Canta muy mal, ¿ya? Ella canta muy mal, ¿verdad? Aquí tenemos el adverbio de malo. Vamos a ver algún listado, como les mencioné, cómo funcionan estos tipos de adverbios o cuál es el significado.
Pero usted aquí dirá, ¿por qué no vamos a mencionar malvadamente? No, sino que de malo, bad, malo sería que mal. Ella canta muy mal. ¿Ok? Entonces vamos a continuar viendo este tipo de adverbios. Dice, ¿cómo se forman los adverbios de manera, de adverbs of manner? En general, los adverbios de manera se construyen a partir de un adjetivo, nombres de personas, añadiendo al sufijo el y, podríamos decir L y Y. Vamos a añadirles este sufijo, ¿ya? Al final de la palabra. Como por ejemplo, aquí tenemos quick, que significa rápido o deprisa. Pero nosotros le vamos a aumentar al final de la palabra L y Y, podríamos decir LG, rápidamente. Entonces cambia el significado de rápido, rápidamente. O también deprisa, no podríamos decir deprisamente, ¿ok? No. Entonces rápidamente. De bad, lo que les mencionaba, de bad, malo a mal. Y ella canta muy mal, ella estudia muy mal, ella trabaja muy mal. Él es malo, es muy diferente, ¿verdad? Entonces tenemos algunos adjetivos que añadiendo la palabra ly, podríamos decir en el español, cambia su significado. ¿Ok? Sin embargo, nos dice, según las terminaciones al final del adjetivo tenemos que aumentar una ly. Tenemos algunas reglas. Vamos a ver cuáles son estas reglas. ¿Ya? Tenemos aquí el adjetivo, la regla, los adverbios y finalmente cómo es que quedan ya transformados, podríamos decirles. ¿Ya? Entonces nos dice, para los adjetivos que terminan en consonante más y, tendrá muy en cuenta, en consonante más y, se sustituye la Y por una I más la terminación LY, ¿ya? Como es en el caso de easy, que significa fácil. ¿Qué nos dice? Que tenemos que cuando el adverbio o el adjetivo termina en Y, pero antes tenemos una consonante, ¿qué es lo que va a pasar? Cambiamos esa Y por una I y aumentamos la terminación o el sufijo ly, que sería de fácil a fácilmente. Easy, easily. Easy, easily. ¿Okay? Dentro de la misma regla, angry, angry, enfadado o enfadada. De la misma forma, termina en y le antecede una consonante. ¿Qué es lo que pasa? Cambiamos la Y por una I y aumentamos el sufijo ly, que significaría furiosamente. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente regla. Para los adjetivos terminados en IC, sí, se le añade la terminación allí, allí, el G, ¿verdad? Entonces, tragic, trágico, que significa, y magic, mágico. Como usted puede observar, el adjetivo termina en IC. ¿Qué nos dice? Cuando terminan en IC, se añade la terminación allí. Aquí simplemente vamos a añadir. ¿Cómo nos quedaría? Tragically y magically. Como puede observar, tragic, allí hemos aumentado allí. Magically y tragically. Trágicamente, mágicamente. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Para los adjetivos terminados en le, nos dice aquí, los que terminan en le, se conserva la L. Vamos a conservar la L y se sustituye la E por la Y. ¿Ya? Se sustituye ¿qué? La E por la Y. ¿Ya? Como por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Horrible, terrible. ¿Qué es lo que nos dice? Que vamos a mantener la L. ¿Ya?
O para no equivocarnos, simplemente vamos a cambiar la E por una Y, como puede observar aquí. Horribly, terribly. Horriblemente, terriblemente. Algo pasó, fue terriblemente, ¿verdad? Algo terriblemente ha pasado, ¿ok? Cuando queramos utilizar este tipo de adverbios. Siguiente, para los terminados en L. Los adjetivos que usted encuentra y terminan en L. ¿Qué nos dice? Se añade simplemente li. Ahí vamos a aumentar li. Por ejemplo, beautiful. Bonita o bonito. General, que es lo mismo, general. ¿Qué es lo que nos dice en esta regla? Que tenemos que simplemente vamos a añadir li. A beautiful le vamos a aumentar li, que sería beautifully y generally. Como usted puede observar, beautiful le hemos aumentado ly. Generally. Ya hemos aumentado ly. Hermosamente, maravillosamente, generalmente. Generalmente los estudiantes retornan a clase el próximo año, podríamos decir. O generalmente los estudiantes ingresan a clase a la 1 de la tarde. ¿Ok? Entonces, cuando usted quiere utilizar este tipo de adverbios o usted quiere expresar algo con mente, ya sabe que tiene que tener en cuenta cuáles son las reglas de cada uno de estos adverbios de manera, ¿ok? Son un poquito complicadas, no difíciles, ¿ya? Pero a estas reglas nosotros también le vamos a aumentar algunas excepciones, como por ejemplo, ¿qué nos dice? No sufren ningún cambio. No sufren ningún cambio. Lo que es fast, que significa rápido, y hard, que significa duro. Si usted quiere decir rápidamente, es el mismo. ¿Ya? A estos dos nos dice que son algunas excepciones que no van a cambiar ni les vamos a aumentar nada. Fast, que es rápido, y usted quiere decir rápidamente, es el mismo. Si usted quiere decir duro, hard, duramente es el mismo, hard. ¿Ok? Entonces son estas dos opciones que tenemos. Tenemos algunas más, pero no las vamos a ver para no confundirlos. ¿Ok? También tenemos algunos adjetivos que cambian totalmente, como lo es en el caso de bien, good, bien. Pero si usted quiere decir muy bien o bien, sería well. Cuando usted vaya a utilizar algún tipo de adverbio, como adverbio. Aquí cambia totalmente. De good, well. De good, well. Es decir, este sí cambia totalmente su escritura, ni le tenemos que aumentar nada, sino que él cambia. De good a well. Eso quiero que tenga en cuenta, ¿ok? Entonces, estos son los tipos de reglas que usted tiene que tener en cuenta al momento de utilizar los adverbios de manera, ¿ya? Como usted pudo observar en la clase anterior, lo que son los adverbios de tiempo y los adverbios de lugar no necesitan ninguna regla. Simplemente son un listado de adjetivos que nosotros debemos memorizarlos. Pero dentro de los adverbios de manera, sí tenemos que aprender ciertas reglas, ¿ok? Prácticamente solo con la terminación li, allí, cambiamos la e por y, aumentamos li, ¿verdad? Casi, esta es igual que la del inicio, ¿ya? Eso es, chicos, continuemos. ¿Ya? Nos dice, ¿cómo se utilizan los adverbios de manera? Los adverbios de manera se colocan generalmente detrás del verbo, ¿ya? Recordarán para que no se confundan con los adverbios de tiempo, donde se ubicaban. Los adverbios de tiempo los podíamos ubicar tanto al inicio como al final. Los adverbios de manera, los adverbios de frecuencia después del verbo principal, nos decía, ¿verdad? ¿Ya? Y aquí, dentro de los adverbios de manera, nos dice que los vamos a ubicar después o detrás del verbo. Como por ejemplo, he worked hard. Él trabaja duro. Ya estoy utilizando un adverbio después del verbo. Presente simple, ¿verdad? My grandfather speaks softly. Softly. Suave. Como termina, simplemente le vamos a aumentar ly, que sería suavemente.
Mi abuelo habla suavemente. ¿Ok? Entonces, después del verbo. Pero también nos menciona, bueno, me olvidé de ponerles aquí, creo. Ya. Pero también nos menciona en su PDF de poder ver al final que hay un cuadrito donde nos dice que después del objeto directo, ¿cuál es el objeto directo? Bueno, nosotros dentro de las oraciones le decimos el complemento, ¿ya? Entonces, si después del verbo usted tiene otra palabra más, después de ese objeto directo va a ir el adverbio de manera, no después del verbo, sino después del objeto directo. Lo puede ubicar después del verbo o también después del objeto directo. Vamos a ver algunos ejemplos. He swim well, ¿verdad? Él nada bien. Aquí he cambiado totalmente. Como usted puede ver, le he puesto después del verbo. He ran quickly. Ya he utilizado quick, he aumentado quickly. Él corrió rápidamente. She spoke softly. Ella habla suavemente. ¿Ok? James called loudly to attract her attention. ¿Ya? James tosió fuertemente para atraer su atención. ¿Ya? Para atraer su atención. Fuertemente. Loud, fuerte, o fuerza, podríamos decir, y loudly, fuertemente. ¿Ok? She played the flute beautifully. She played the flute beautifully. Como les decía, aquí, sujeto, verbo, aquí tengo el complemento. A esto le llamamos objeto directo. Por eso nos dice aquí, después del objeto directo he aumentado el adverbio de manera. Entonces, después del objeto directo, es decir, del complemento, al final casi, ¿ya? De la misma forma, la siguiente oración, sujeto, verbo, complemento y al final he puesto el adverbio de manera. Entonces, ¿qué sería? Él toca la flauta maravillosamente, ¿ya? O hermosamente, que también podríamos decirlo. Pero aquí sería más maravillosamente, ¿ok? He ate the chocolate cake greedily. Él comió, pasado, el verbo está en pasado. Entonces eso también usted tiene que aprender a reconocer porque los adverbios, usted, como le mencionaba, los puede utilizar con los diferentes tiempos gramaticales, ¿ok? Entonces, él comió el chocolate, el pastel de chocolate, greedily. ¿Qué es greedily? Avidez, avidez en español. ¿Qué es avidez? Con entusiasmo, con ganas, ¿ok? Entonces, como usted puede observar, lo hemos puesto después del objeto directo. ¿Ya? Entonces, eso es, chicos, cómo nosotros utilizamos los adverbios de manera. Por favor, ya se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, chicos, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver algunos ejercicios, o vamos a practicar para que usted pueda entender un poco más, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí por parte de ustedes, por favor? ¿Cómo utilizamos los adverbios? Yes or no? Questions? Chicos, ¿están todavía aquí? Preguntas, por favor, ¿cómo utilizamos este tipo de adverbios? ¿Qué nos dice el ejercicio?